Yo haré un altar en mi casa y pondré leña Estamos súper contentos de estar ahora con Julio. Es otro papito que nos va a estar contando sus anécdotas y sus experiencias como padre. Muchas gracias por estar aquí, Julito. No solo tengo la alegría de contar con tu amistad, sino admiro muchísimo tu testimonio de vida. Y hoy me he permitido invitarte pues aquí a este espacio para que la gente pueda encontrar esperanza, ánimo, aliento en medio de las cosas que parecen que no tienen fin. Así es. Pero antes, cuéntanos un poco de ti, cuéntanos cómo te llamas, cuánto tiempo llevas en la iglesia, cuéntanos. Mi nombre es Julio. Yo llegué a la iglesia aproximadamente en el 2017. Conocí del Señor hace unos 20 años, más o menos. Bueno, yo llegué al Ecuador en el 2016. La iglesia me la recomendó un pastor de Maracaibo porque me dijo que era de sana doctrina, que era una buena iglesia, que era, Somos unos lindos. que era buena, y de verdad que el tiempo que estuve lejos porque viví en otro lugar un poco distante, fue un poco complicado conseguir alguna iglesia de sana doctrina. Qué bueno. Y sirves aquí, Julito, ¿verdad? Tú perteneces a un ministerio de aquí de la iglesia. Sí, yo estoy en el Ministerio de Multimedia y en el Ministerio de Alabanza de la Santa Cena, que es una vez al mes, el Bueno. coro. Cuéntanos cómo llegaste a Ecuador. ¿Llegaste con tu familia? Nosotros, por razones políticas bien conocidas en Venezuela, migramos en el 2016 y fue una decisión que tomamos de venirnos, pues ya como familia. Como familia, claro. Estas vueltas de la vida y estas pruebas que nos pone Dios han hecho que hoy en la actualidad tú seas un padre soltero. Sí, así es. Primero, ¿podrías contarnos cómo sentiste la mano de Dios en tu vida cuando te viste como padre soltero? ¿En qué momento tú sentiste que realmente era Dios que sostenía esta nueva realidad para ti? Bueno, en realidad la mano de Dios siempre la he sentido. Nunca me he sentido solo, a pesar de que me ha tocado estar solo con mis hijos. Criarlos ha sido bien difícil, pero gracias a Dios el mejor socio es Él cuando estamos levantando a nuestros hijos. Criarles en el temor de Él, en el conocimiento de su palabra, en que respeten los mandamientos y que hagan las cosas bien, yo creo que es muy, muy importante. Y una de las cosas que más satisfacción me da, pues, es que mis hijos, más allá de darle órdenes o de decirles qué hacer, ellos ven lo que uno hace. Y creo que el ejemplo es el mejor testimonio que podemos dar a nuestros hijos, más allá de los regaños o las instrucciones o órdenes. Realmente lo que dices es súper valioso y se me viene a la cabeza Filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque tú pasaste por una pérdida para poder ahora enfrentar la vida como padre soltero. Y me dices que tu intención es que tus hijos vean un ejemplo en ti. Dios mío, ¿me puedes contar un poco cómo llevaste ese ejemplo en toda esta transición de llegar a ser padre soltero, en la pérdida de tu pareja? ¿Cómo les puedes dar un ejemplo de fe? ¿Cómo puedes dar un ejemplo de sostén, de alegría en medio de esos momentos tan complicados que has tenido que transitar, Julio? Bueno, sí, han sido momentos realmente difíciles, Vane, muy complejos, muy dolorosos, pero el Señor nos sostiene. Y una de las cosas que yo hice con el Señor fue comprometerme a no dejar de servir, a no dejar de venir a la iglesia, a no dejar de estudiar, a no dejar de crecer, porque creo que eso es lo más importante, porque cuando nosotros nos alejamos de Dios, la palabra dice que alejados de Él, nada podemos hacer. Entonces, ese fue un propósito que yo hice desde el día que mi esposa falleció. Yo hice ese propósito de no apartarme de Él. Eso ha implicado que tus hijos, ¿cómo ha redundado esa decisión en tus hijos?
un lindo testimonio es que los dos se bautizaron después de que ella murió. Qué lindo. Y mi yerno, que era no creyente, también se bautizó. Entonces ya estar los tres hijos bautizados, porque él es mi hijo político, eh, a mí me llena de satisfacción. La verdad que es un muy bonito testimonio, Julito. Y bueno, ahora en la actualidad te estás enfrentando a esta realidad de ser padre soltero. ¿Qué desafíos has tenido que enfrentar? Y cuéntame ahí por ahí un poco cómo ha sido el sostén de Dios en estos desafíos que nos vas a contar. Bueno, desafíos, cada día tiene su propio desafío. Julio, cada día, Julio es con quien vivo. Él es un joven de 17 años, cada día sus desafíos son diferentes, hay que acompañarle, hay que apoyarle, hay que soportarle, o sea, darle soporte, ¿no? Mantenerle en, en disciplina, pero él es muy independiente, muy proactivo y la verdad que sí me alegra mucho estar con él y poderle acompañar en su etapa de joven adulto ya, que es muy diferente a cuando son adolescentes, porque ya él está ahorita en una etapa más grande, más madura y a pesar que se comunican poco los jóvenes hoy en día, pues yo me siento con él a sacarle palabrita por palabrita hasta que lo logro. A mí se me viene a la cabeza esta parte de la ausencia maternal, que puede reflejarse en actos pequeños diarios, como la comida, como la ropa limpia, como esto de estar revisando los deberes, que el uniforme. ¿Cómo enfrentas eso, Julito? O sea, porque al ser padre soltero, prácticamente te estás asumiendo tu reto como papá, pero también ese espacio que ya no está, ese espacio que se creó por la ausencia de mamá. ¿Cómo lo haces? Bueno, tú sabes que hay una experiencia muy linda en nuestra familia durante la pandemia en el 2020. Julio se hizo muy independiente, porque como las clases eran virtuales y nosotros teníamos que trabajar y todo este proceso, pues lo hizo a él muy independiente. Él hace muchas cosas solo y luego en el proceso de la enfermedad de su mami, nosotros tuvimos que aprender a distribuirnos los deberes, entre ellos cocinar, lavar, limpiar. Y entonces básicamente Julio y yo ya veníamos desde hace 5 años trabajando, bueno, 6 hoy en día, trabajando en lo que era todo este proceso de compartirnos responsabilidades en casa. Y hasta el día de hoy lo seguimos haciendo, la verdad que sí. O sea, no es una tragedia, No, digamos, no, todo eso. no. Entonces, Ha sido un ahora proceso muy lindo. el hecho de convertirte padre soltero y obviamente padre presente, ¿crees que te ha unido más de una manera especial con tu hijo o que Dios ha aprovechado esta situación para hacer momentos y vidas más felices ahora que están los dos? Yo creería que sí, porque la verdad que nuestra relación es muy armoniosa. Gracias a Dios en la casa no hay peleas ni gritos. Bueno, eso también lo decidí hacer hace algunos años. Em, y ha sido una relación muy linda en donde Julio me cuenta muchas de sus cosas, yo le cuento muchas de mis cosas y compartimos de verdad tiempo muy lindo con él. Qué bendición, qué lindo, porque no es fácil predicar con el ejemplo, pero en tu caso, con las decisiones que nos vas contando que tomaste, la primera era llevar una vida armoniosa y la segunda es no apartarte del Señor, te están dando fruto y fruto a mil. Julito, ¿qué le dirías a los padres? ¿Qué le dirías a un papá, no necesariamente cristiano, sino a un papá en general, sobre la experiencia de ser padre? ¿Qué no le debería faltar? Bueno, yo siempre digo que el proceso de criar a un hijo es muy importante, igual que el matrimonio, en donde siempre Dios esté presente. Siempre Dios esté primero, porque con Él todo es más fácil. Eh, yo no me imagino criando a mis hijos sin Dios o en una relación de pareja o de matrimonio que sigo pidiéndole a Dios por una esposa. No me la imagino sin Él, porque yo creo que
Sin Él las cosas son complicadas, son difíciles. Entra este criterio personal, entra este como querer hacer mi voluntad o imponer mi autoridad. Y sabemos que muchas veces nosotros tenemos que retroceder y darle la razón al quien la tiene. No necesariamente siempre tenemos la razón ni nos sabemos todas las respuestas. A veces hay que decir, no, no tengo razón, no sé. Pero creo que el mejor consejo para los padres que estén solos, sea mamá o sea papá, es estar con Él, estar con Dios. ¿A quién se sujeta un padre soltero? ¿Perdón? ¿A quién se sujeta un padre soltero? Porque en tu autoridad estás consciente de que hay que poner orden y hay que saber decir sí y saber decir no. Pero ¿a quién le da cuentas un padre soltero? A Dios, a Dios, Dios. Hay que rendirle cuentas a Dios porque la palabra dice que los padres son los sacerdotes del hogar. Y entonces Dios nos va a pedir cuenta de nuestro hogar, de nuestra casa, de las cosas que pasen allí. Entonces, sí, hay que estar claros con Él, hay que estar a cuentas. Oye, ¿podrías contarnos a manera de testimonio un momento entre tus hijos o con tu hijo o con tu hija en que tú definitivamente tuviste que acudir a Dios antes de actuar como padre? Yo creo que un momento trascendental fue cuando migramos. Una de las razones por las que migramos fue la educación de Julito. En nuestro país la educación se deterioró muchísimo y en vista de esto pues nos preocupaba su preparación y su futuro. No era fácil pensar que la educación en la escuela se fundamentaba en cosas políticas y no en que se prepararan como seres útiles a la sociedad, sino que podrían tener un futuro y luchar por sí mismos, sino que era más que todo preparar mentes enfocadas a un régimen político específico que ni siquiera vale la pena mencionar. Entonces nosotros, esa fue una de las razones que nos motivó a salir del país y estuvimos orando 6 meses por dirección del Señor. De hecho, Ecuador no era la primera opción, era la tercera. Y hasta aquí nos trajo Dios. Y hasta aquí nos trajo Dios. Qué lindo. Julito, ¿cuál es el legado que le quieres dejar a tus hijos? ¿Cuál es esa idea, palabra, versículo, ejemplo que le quieres dejar a tus hijos? ¿Cuál es tu legado con ellos? Bueno, lo principal es que no se aparten de Dios nunca, nunca, porque sin Él nada podemos hacer. Ese es tu legado. para ¿Cómo ellos. vas a honrar a tus hijos de ahora en adelante en tu caminar, en tu día a día como padre soltero? ¿Cómo los vas a honrar? Bueno, a mí me encantan las palabras del pastor Jaime cuando me dijo que hay que honrar la vida de los hijos. Hay que hacer todo para que ellos se sientan orgullosos de su papá y que su papá se esfuerce por hacer las cosas de manera correcta. Y en eso ando. En eso andas. Si queremos hijos felices, si queremos hijos contentos, hijos comprometidos con el Señor, resulta que los padres tenemos que ser primero eso para que ellos puedan ver el ejemplo y lograr hacia allá. ¿Cuál ha sido el reto más grande que has tenido que afrontar en tu propia vida para poder dar un ejemplo significativo en tus hijos? Una de las cosas que he hecho con bastante trabajo y bastante esfuerzo y ayuda ha sido superar el duelo, porque el duelo es un dolor que está allí, pero que nosotros proactivamente y activamente debemos tratar de superar, tratar de avanzar. No, porque una cosa es que vivamos en los recuerdos, que vivamos llorando, que vivamos tristes. Y yo recuerdo que en un momento de octubre yo le dije a un gran amigo, a Juanfer, le dije, ya no voy a llorar más. Ahora a partir de hoy, voy a sonreír más y voy a ser feliz. Y ha sido de bendición tomar esa decisión porque no podemos permanecer en la tristeza, en el dolor, en el recuerdo. Y el pastor Jaime también me dijo mucho. Usted tiene que recordar sin dolor. Usted tiene que avanzar, usted tiene que crecer. Y eso es lo que he venido haciendo. Y me ha funcionado muy bien. ¿Sientes que eso también ha sido un ejemplo para tus hijos?
La verdad nunca se los he preguntado, pero yo creo que sí, porque los hijos están pendientes de todo lo que uno hace y sacan sus conclusiones porque son grandes, pues ya no son Bueno, niños. claro, el corazón alegre hermosea el rostro, además, Julito. Bueno, en toda esta expectativa, en todo este proceso de convertirte en padre soltero, ¿cuál es el temor que has tenido que enfrentar? Bueno, yo tengo una situación cardíaca supremamente controlada, de verdad que sí está súper bien a nivel de que se revisa, se controla, yo hago lo que tengo que hacer, que es ejercicio, alimentación, medicamento, control Consta, trimestral, todo eso está bajo control. Sin embargo, uno de mis mayores temores fue que yo pudiera sufrir algún evento cardíaco. Sin embargo, el doctor cada vez que voy me dice, señor Julio, usted está muy bien, no le va a pasar nada. Usted puede tener cualquier problema, pero menos de su corazón. Entonces, obviamente que eso te da tranquilidad, pero siempre uno tiene la tendencia a buscar culpas, problemas o debilidades. Y eso te lleva a pensar que, uy, me va a pasar algo, mi corazón se va a enfermar. Y si me muero yo, ¿qué pasará con mi hijo? O sea, siempre tenemos esa, ¿Y cómo lo contrarrestas? ya te dije, desde octubre soy feliz, entonces no me preocupo. Toda mi vida está en manos de Dios y Él sabe lo que va a pasar. Bueno, ¿Y cuándo? ¿Y cuándo? Claro, hay que sostenerse en su palabra. Em, ¿Podrías dar un mensaje del Día del Padre, no solo pensando en los padres solteros, sino en los padres en general? Si tú tendrías un auditorio lleno de padres y tuvieras un minuto exacto para decirles algo que marque su trayectoria paterna, ¿qué les dirías? Bueno, la paternidad primero es un proceso, no hay un libro escrito para hacerlo perfecto. Lo más importante, yo creo, y es mi consejo, es escuchar al niño de acuerdo a su edad. Porque dependiendo del proceso que ellos estén pasando, por la edad que estén transitando, sus condiciones son diferentes. No es lo mismo una pregunta de un niño de 7 años o una pregunta de un niño de 15 o de 18 o de 20. Entonces creo que lo más importante en este proceso que tenemos que disfrutar, no puede ser una carga ser padre, es escucharles, ponerse en sus zapatos. ¿Qué sentía yo cuando tenía 14 años? ¿Qué sentía yo cuando tenía 20? ¿Cuál era mi temor cuando entré a la universidad? Porque esas etapas las vivimos sin darnos cuenta, pero ya pasamos por allí y podemos darle a nuestros hijos dirección. Igual ellos van a tomar sus decisiones, se van a equivocar, van a caerse y tenemos que estar allí para ayudarles. Yo creo que ese es el mejor consejo, disfrutar el proceso e ir acompañando a los hijos en cada etapa. ¿Algún versículo que te acompañe en esta tarea? A mí me encanta Proverbios 22:8, que dice, instruye al niño en tu camino y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Ese creo que es un versículo importantísimo para levantar a los hijos, porque yo recuerdo que Julito creció en una iglesia, era bebé y estaba siempre en el templo, siempre en la iglesia, siempre, y ya lo ves como es hoy. Julito, otro de los desafíos que tenemos los padres solteros o que teníamos los padres solteros es justamente eso, dedicarme a la área de cuidar y proteger mi casa, mi hijo, mi hogar y el área personal, o sea, tú como hombre, yo como mujer en mi caso, en mi ejemplo, queda un poco rezagado, queda un poco de lado. ¿Cómo lo vives? ¿Cómo vives esta parte de hombre? No, ya no hablo de tu parte paternal, sino como hombre. Te hablo porque en cierto momento a mí me dolía mucho el 14 de febrero que llegaban todos con flores y yo no tenía nadie a quien me invite y después lo resentí de otra manera y dije, no, yo voy a festejar el amor que tengo y yo decidí celebrarlo con mi hijo. Entonces ya empezamos a hacer unas pequeñas cenas, primero era con panqueques y a medida que él crecía, pues el 14 de febrero se convertía en una experiencia diferente para nosotros. Entonces para mí está súper claro que esto es una lucha, es una situación en donde
podríamos estar sintiendo que la paternidad nos está robando esos días, esos momentos de vivir mi etapa en tu caso, de hombre. ¿Cómo la vives? ¿Cómo la resuelves? ¿Qué consideras de esto? ¿O qué consejo también podrías darles a los padres que están solos con hijos? Ok, yo creo que es muy importante, como yo digo, disfrutar cada etapa. O sea, ahorita es la etapa de estar solo. Sin embargo, como te dije antes, yo sigo orando por una esposa. Sé que la voy a conseguir. Amén. Sí, yo creo que Dios tiene sus tiempos. Hay cosas que están sucediendo. Bueno, Él sabrá lo que va a pasar. Pero sí tener nosotros la disposición de estar atentos a cómo Dios nos va mostrando situaciones en la vida, a cómo tomar una decisión correcta en un momento adecuado y no desesperarse, porque a veces tampoco podemos, es como el proceso de la oruga nace en el momento perfecto, si nosotros le ayudamos ya no sirve. Entonces es como estar pendiente de las cosas que suceden a nuestro alrededor, no preocuparse en exceso. ¿Por qué? Porque cuando nos preocupamos echamos a perder los planes de Dios. Cuando nos apuramos, echamos a perder los planes de Dios. Y sabemos que los planes de Dios son perfectos. Tienen el momento exacto, tienen la forma exacta. Entonces, lo que podemos hacer es disfrutar el día a día. O sea, disfrutar lo que está sucediendo hoy, ser felices con lo que está pasando hoy. Y ya Dios dirá. Dios dirá. Entonces, el consejo que podríamos dar en la condición de padre soltero es: viva un día a la vez. Un día a la vez. Estoy realmente contenta con Julito, te escucho y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es ese versículo que se me viene a la cabeza con toda la historia que nos has contado. Estamos finalizando este espacio, estoy infinitamente agradecida por tu tiempo y podrías darnos un saludo el Día del Padre, por favor, a esta cámara de... Ok, bueno, les deseo un feliz Día del Padre. Recuerden que es un proceso precioso que tenemos que disfrutar, que tenemos que vivir y que tenemos que compartir con nuestros hijos. Tratemos de ser felices, tratemos de estar siempre alegres, de pelear menos, de compartir más y de pasarla bien con los chicos. Es una bendición. Un altar en mí.